Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, el programa número 148 en esta maravillosa coproducción entre la radio de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio AM530 Somos Radio, esta radio de las madres de Plaza de Mayo, orgullo total. Y nos pueden ver, escuchar entonces en la 530, por supuesto, AM530, o en la FM 90.7, que es la UNDAB, o en el canal de YouTube Somos Radio AM530. Ahí mismito ya nos pueden ver. Y como ustedes saben, este programa lo hacemos, por supuesto, el gran Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klachko. Telma anda de viaje, así que le mandamos un beso muy grande. No sé si Fede se va a conectar en un ratito más. Y aquí estamos en el piso con nuestro querido Atilio Borón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todas. Bien. Ahí otra vez encarando estas 2 horas pletóricas de noticias y análisis. Así que bien. Llenitas como siempre. Y Marce lo tenemos de vuelta porque anduvo ahí de gira por varias partes del mundo. Ya nos va a contar. Ahí después lo voy a contar, vamos a hablar un poco. Así contento de estar de vuelta y vamos a hablar un poco de lo que pudimos asistir en Caracas, en Venezuela, la semana pasada. Lo último fue Caracas. Ya me perdí porque anduviste por todos lados. Bueno, muy bien, muy interesante. Bueno, yo vengo ahí, que les decía a los muchachos, con olor a choripán, porque pasé por la casa de Cristina, que es mi calle. Yo vivo también en la misma calle, San José. Ella, San José 1111, 100 días de injusticia, 100 días que en realidad la proyectan todavía más como lideresa que es del pueblo argentino, y estaba mucha gente. Yo llegué, pasé viniendo para la radio, estuve un rato muy chiquitito, y porque los sábados también damos clases ahí en la Universidad de Avellaneda, en la carrera de Historia. Y estaba llegando el candidato, Jorge Tayana. Había mucha gente, bueno, como siempre, con la alegría, con la sensación obviamente de injusticia, pero también con la alegría, y cada vez más, ¿no? Porque la verdad que este gobierno que tambalea, por suerte, da más esperanzas todavía. Pero bueno, con la tristeza también de seguir en un mundo donde hay un genocidio que avanza sin piedad, ¿no? Atilio, Marcelo, nos llegan noticias, imágenes cada vez más despiadadas, más espantosas. Tremenda. Las imágenes y tremendo también la impotencia del orden internacional, del mal llamado orden internacional, porque si existiera tendría que haber puesto fin a ese genocidio prácticamente a la semana de haber comenzado. Y sin embargo sigue su curso y creo que va a seguir y nadie lo va a parar, ¿no? Sí, un genocidio que se está calculando, estaba leyendo hoy a la mañana, que desde el 8 de octubre del 2023 hasta septiembre de este año son 67.000 los muertos, de los cuales se estima que el 80% son civiles y el 70% de los palestinos muertos eran mujeres y niños. Sí. ¿No? Y se sigue adelante con este genocidio a cielo abierto, como venimos hablando. Ahora, esa cifra es, digamos, el mínimo, ¿verdad? Exactamente, porque hay muchos desaparecidos. Hay muchos desaparecidos, mucha gente que está bajo los escombros. He escuchado yo de gente muy responsable que hace una estimación. Nadie tiene a ver, en esto no hay nunca una cifra precisa. No hay, cuando se dice 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto, por ahí fueron más y por ahí fueron menos. No hay más que la cifra, el tema. Más que la cifra, el tema, lo que fue el Holocausto, claro. ¿No es cierto? Y más que la cifra acá, el genocidio, ¿no es cierto? Y yo he escuchado algunas cifras de gente que me habla de más o menos 300.000 muertos, probablemente calculando la gente que puede estar bajo los escombros. Exacto. Pero bueno, yo de todas maneras. Porque como decís vos sola, otra vez escuché una muchacha que hablaba desde allá, que en castellano, pero desde el mismo partido, y hablaba de 700.000. O sea, los números son espeluznantes. Yo personalmente no creo. Porque también hablaba, porque sabes que sumaba ella no solamente la gente que está desaparecida bajo los escombros, sino también la gente que murió por falta de atención médica, porque los hospitales no funcionan, seguro. Por toda la serie de miseria planificada que están desparramando. Lo que es seguro es que es una tragedia. Creo que a veces hay una trampa, ¿no? Enredarse a discutir los números, también porque parece que el número podría o no justificar el repudio a las políticas como la que está llevando adelante el Estado de Israel,
y sean 60.000, 200.000, es espantoso. Un genocidio, es una masacre que debe ser frenada lo antes posible, y como vos bien decís, Atilio, el tema es que la solidaridad y las protestas van creciendo. Sí. Yo vengo ahora de una reunión en el sindicato de Subte, en el cual se relanzó la campaña Quiero ser palestino, que va a empezar en la próxima semana de nuevo. Ya se hizo acá en la Argentina, hubo 3.000 argentinos que se anotaron, que es un pedido formal ante la Embajada de Palestina que se te reconozca la ciudadanía palestina. Mira qué bien. Si bien esto es simbólico, obviamente, claro, pero es una forma dentro de la protesta de demostrar el compromiso y con la lucha palestina, ¿no? Perfecto. Y hoy había muchos sindicatos y movimientos sociales y partidos políticos ahí presentes para lanzar esta campaña, pero por más que vemos que crecen las movilizaciones, crece la solidaridad y la indignación, realmente quienes tendrían que tomar medidas concretas para tratar de que esto frene no lo están haciendo. Y eso es muy doloroso, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, antes de ir a hoy tenemos el programa, vamos a tocar tema Francia, que siguen las protestas, las luchas, vamos a tocar tema Estados Unidos, todos con realmente importantísimos invitados para entrevistar. Vamos a los delirios de Trump allá, cada vez más fascistas. También vamos a estar mostrando una entrevista muy, muy interesante que tuvimos esta mañana. Después la vamos a compartir también como parte del programa con Michelle Lowy, un intelectual marxista de lo más interesante. En un ratito les contamos más, pero vamos a contar los libros que tenemos para sortear, porque ya vamos a entrar con nuestra entrevista. Sí, hoy tenemos, como todos los sábados, un libro para sortear. En este caso, Inflación, una costumbre argentina, de Andrés Aciaín. Inflación, una costumbre argentina, de Ediciones Continente, a quien como siempre agradecemos para que nos facilita los libros para poder hacer estos sorteos. Quien quiera participar del sorteo nos tiene que mandar un mensaje por WhatsApp al 11 3200 0530, un mensaje de texto diciendo que quieren participar por el sorteo del libro, y quien sea la ganadora o el ganador, como siempre, lo va a poder pasar a buscar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Saludamos y agradecemos también a nuestro querido Gabriel Agugliaro en la operación técnica, a Leandro Deza en la producción ejecutiva del programa, también a Ailén Pavón en la operación de streaming, a Lalo Recanatini en la producción artística, y a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda, y toda una red de emisoras nacionales e internacionales que retransmiten nuestro programa. En un ratito más tenemos varios avisos de actividades importantes que vamos a tener en la semana, además de hablar de nuestro auspiciante Iriarte Verde, pero ahora ya estamos, ¿verdad? Sí, vamos a ir directo a meternos en el primer tema, porque nuestro entrevistado está ya del otro lado del charco y son un montón de horas más, así que vamos a darle entrada a Cristian Rodríguez. Él es, ya lo hemos entrevistado aquí en Diálogo Internacional, él es líder del partido de izquierda, la Francia Insumisa, no lo voy a decir en francés porque no me va a salir, y también vamos de paso a invitar a Emilio Tadei, con quien también muchas veces hemos conversado aquí, así que lo sumamos. Emilio es doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París y también de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Por supuesto que para hablar de estas crisis políticas y las movilizaciones masivas en Francia. Cristian, ¿cómo estás? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko, y también ahí del otro lado Emilio Tadei. ¿Cómo estás? Estamos en familia, ¿cierto? La gran familia. Mucho cariño a cada uno de ustedes, que los conozco, tengo el placer y el gusto de compartir siempre en estos temas internacionales junto a ustedes. Así que felicitaciones, un programa muy activo, muy profundo, y además que uno aprende mucho, no solamente de lo que está pasando en Argentina, sino en varias partes del planeta. Mucho cariño y gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias a ti, Cristian. Acabo de descubrir que está Emilio también, claro, gran amigo. Ahí está Emilio. Hola, Cristian, un gustazo.
Claro. Igualmente. Bueno, la idea, no sé, por ahí, Cristian, cuéntanos cómo está el panorama sociopolítico y económico en Francia hoy. Ha vuelto a caer un primer ministro, designaron a otro, Le Cornu. Tenemos la impresión de que hay una inestabilidad extrema, pocas veces vista en la Quinta República. Pero acláranos un poquitito cómo está la cosa y qué puede acontecer. Cuarto cambio de primer ministro. Recordemos juntos que, me acuerdo, ustedes me invitaron al programa cuando el presidente Macron desconoce que gana la izquierda en las últimas elecciones legislativas, la mayoría relativa, pero mayoría, o sea, eso no lo quiere nunca entender Macron, y desconoce esta alianza del nuevo Frente Popular, y él nombra a un primer ministro que es primer ministro minoritario, que representaba el 3% o 4%, después otro segundo primer ministro, otro tercero, todos de las últimas oportunidades y alternativas que ellos se daban para poder respirar. Resultado final es un país que está ingobernable, porque además es un país que está, y eso es el éxito de las movilizaciones, el 10, Bayrou, el último, se somete a una prueba de confianza. La Asamblea Nacional vota la destitución, cae ese gobierno, el 11, Macron en una provocación nombra al cuarto, que es Le Cornu, que es un ministro de la guerra, es un ministro que pide el 5% del Producto Internacional Bruto para la guerra con Rusia. Es el ministro que ha estado permanentemente alimentando esta confrontación, que es una locura, pero es la orden de la OTAN y por lo tanto del Imperio Norteamericano, de provocar una guerra con Rusia. Y fíjense ustedes que ese mismo ministro saca el día 12 80.000 policías a la calle a reprimir. Lo que ustedes han visto en las primeras movilizaciones, 80.000 policías el 12 de septiembre, la movilización, lo saca a la calle, reprime fuertemente y vuelve a reprimir esta que se hizo el 18. Ahora, ¿cuál es la novedad? Y es muy importante para nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan, para los auditores, es que Francia se cansó de la huelga de un día. Francia se cansó de sacar 5 o 6 millones de personas en las calles en el movimiento por los jubilados, ¿se acuerdan? Que eran movilizaciones masivas, duró como 2 o 3 meses. ¿Saben por qué? Porque estos ya no escuchan a la calle, no les interesa, pueden haber 6 millones de personas, las reformas brutales para destruir el estado de bienestar social, las mantienen, las siguen ejerciendo, y es ahí donde está hoy día el ras-le-bol, como dicen, ¿cierto? Un ya suficiente, y vamos a generar lo que se llama bloqueemos todo. Este movimiento bloqueemos todo es hijo de los chalecos amarillos, hijo de las noches en las plazas, y mucho más de lo que se está dando. ¿Qué pasa ahora el 18? Es la primera vez después de la unión sindical de todos los sindicatos en la lucha contra la jubilación, que se acuerdan una jornada. La jornada es exitosa, más de 1,5 millones en las calles, en marcha, pero también movilizándose. Y la idea de bloquear todo, mira, nos cansamos de estas democracias liberales que no aceptan cuando tú no ganas, la rechazan. Eso es una democracia que les interesa a ellos. Cuando el pueblo gana y decide, eso no lo escuchan y lo reprimen. Entonces, bloqueemos todo, busca tocar la economía, tocar a los patrones, para que los patrones hagan caer también ese gobierno. ¿Saben ustedes que este gobierno de Macron, los dos, ha hecho ganar al 100, 200, 300% a los más ricos, y así también ha debilitado a los más pobres? En 2 años tenemos 1.200.000 más de pobres en Francia. Entonces, ese es el estado de espíritu, para que ustedes lo vean. Se acordó un nuevo encuentro, ahora después de esta movilización, para pedir 2 cosas. Impuesto para los ricos, dejar de alimentar Macron a los ricos,
Y nosotros, por supuesto, que pedimos la destitución de Macron, que es la única posibilidad de que esta quinta república, que queremos la sexta república, pueda venir a ser equilibrada. Emilio, ¿qué pensás? Porque vos has seguido muy de cerca el tema francés, me gustaría que platicaras con Cristian sobre este tema. Sí, bueno, saludarte nuevamente, Cristian, agradecerte, y me surge una pregunta porque vos dijiste algo muy interesante, dijiste este movimiento es hijo del movimiento de los chalecos amarillos. Yo recuerdo que en ese momento la ultraderecha intentó hacer una recuperación política del movimiento de los chalecos amarillos. Y bueno, digamos, fue un momento de disputa. Ahora pareciera, y corregime si me equivoco, que el rallye-ball, el cansancio al cual vos hacías referencia, tiene una manifestación o un sesgo claramente antineoliberal, y pareciera, y esta es la pregunta que te hago, que la ultraderecha, sobre todo el Rassemblement Nacional, están en una posición de incomodidad respecto a las reivindicaciones populares. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo está procesando que parecía, digamos, el agrupamiento que iba a recuperar ese cansancio popular? Y cuál es, en el otro lado, digamos, del tablero político, cuál es la posición de la izquierda, y particularmente, digamos, de los sectores más importantes que conformaron el nuevo Frente Popular, de la Francia insumisa, en relación al peso que tiene la movilización social en la resolución de la crisis política francesa. Querido Emilio, yo creo que hicimos un error con el tema de los chalecos amarillos, de pensar que porque no lo dirigíamos nosotros, lo dirigía la extrema derecha. Estas lecturas a veces bipolares, que creo que son que tienen su costo. Y el costo fue que, como la izquierda dijo, nosotros no tenemos nada que ver con los chalecos amarillos, entonces no son nuestros, y por lo tanto son de la extrema derecha. Y la extrema derecha trató de justificárselo. Y yo creo que hay que partir de un criterio de que más allá de los partidos políticos, hay mucha vida, mucha actividad social en los barrios, en las industrias, y lo que está pasando ahora es la organización de todo ese descontento, y eso se va haciendo con o sin los partidos políticos. Y creo que esa es la experiencia que hay ahora, es esa, la de decir, la experiencia que hay en este momento es miles de iniciativas de asambleas ciudadanas locales por todos lados, están manifestando ya un cansancio total, porque Macron ha llevado a un país a la guerra, a la miseria, a vender los servicios públicos, a destruir la educación, a destruir y a privatizar todo lo que pueden. Y bueno, hay un momento donde el pueblo responde, y responde en estas condiciones que están. Nosotros creo que nadie se puede adjudicar la iniciativa de un movimiento como ese, sino que más bien ponerse al servicio. Y la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, hoy día cae en su propia trampa, porque como son populistas, dicen apoyar todo, pero en realidad han votado todas las leyes para mantener Macron y esa alianza que hoy día tienen. Hoy día el gobierno en Francia es una alianza centro-extrema derecha. Y para profundizar en esto mismo que estás describiendo, cuando vos decías esta táctica o bloqueemos todo, que no sé si es una consigna o es tu manera de sintetizarlo, o eso es lo que dicen en las calles. Voy en la calle. Es la calle. Bloqueemos todo. La pregunta es, creo que hablaste en francés, la pregunta es ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se piensa desarrollar este bloqueemos todo? ¿En qué consiste?
¿Y quiénes son? Ya lo venís describiendo, pero por ahí desmenuzar un poquito más. ¿Quiénes son esos sujetos que están desplegados en la calle? Hablaste de sindicatos, hablaste de la... Bueno, en fin, si te podés explayar un poquito más en función de eso. Mira, el Ministerio de Finanzas fue tomado a las 6:30 de la mañana, el 18. Fue tomado ¿por quién? Por el sindicato Sud. ¿Quién es el sindicato Sud? Sud son el sindicato Solidaire, Unido y Democracia, sería la traducción, Sud. Es el sindicato el más de avanzada en finanzas, en ferrocarriles, en los que tienen más influencia. El sindicato que tiene una propuesta de ruptura anticapitalista total, que no es el caso de la CGT, aún menos el caso de la CFDT. Entonces, es un movimiento radicalizado en el término ir a tomarse el Ministerio de la Finanza, después paralizar los trenes en todo el país, bloquear las rutas. Vieron cómo reprimían, no sé si tienen la imagen de esa mujer que es golpeada brutalmente por la policía y que la siguen golpeando en el suelo, ella se para hasta que tiene que pedir perdón, y son como 20 policías que están contra ella. Eso hace que en realidad a nivel de organizaciones, yo te diría, al menos lo que nosotros hemos visto y vivido, son ciudadanas agrupados en comités, en sindicatos, en liceos, en organizaciones de barrio, en organizaciones culturales. Está la presencia de ATAC, está la presencia de movimientos juveniles que se han ido organizando en torno al tema de la pobreza, en torno al tema de poder tener un techo digno. Son los que están actuando en este momento, apoyados por una corriente importante de la izquierda, como lo decía Emilio. Interesante. Cristian, sí, adelante, Emilio. En relación a esto mismo que preguntaba Paula, respecto a la participación en las acciones, ¿cuál es, si nos pudieras dar un pantallazo, el enraizamiento de este movimiento que lleva 15 días en los barrios de la periferia, allí donde viven los hijos, las terceras generaciones de inmigrantes que también durante el gobierno de Macron han protagonizado levantamientos contra la represión policial, contra la persecución a los inmigrantes, pero que a veces, digamos, ha habido destiempos en la capacidad de unir las luchas sindicales y esas luchas. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay una capacidad más fuerte de convergencia? Mira, hay un factor que es muy importante, lo estaba escuchando a ustedes anteriormente que nos encontráramos con este tema. Hace casi ya más de un año que la sociedad francesa viene movilizándose por el tema de la Palestina. Lo que se está haciendo ahí, la inhumanidad que quieren deshumanizarnos a todos, es la respuesta de los barrios populares, es la respuesta de las clases populares y medias, intelectuales, jóvenes. Entonces ha habido un estado de movilización de la sociedad, y lo que hace que tú te das cuenta hasta dónde el gobierno francés, hasta dónde Macron llega al desconocer el rol de una sociedad, o sea, de un gobierno de extrema derecha como el de Israel. Entonces eso también tiene un cansancio total. O sea, frente a esta especie de que nos han obligado a ser espectadores, la sociedad ha tenido que salir a la calle. Y entonces es ese movimiento de pedir que se vaya Macron el que se suma con esto de bloqueemos todo. Eso es bueno que se entienda, porque de ahí viene. Hemos estado movilizados por Palestina, pero hace ya... tú sabes cómo le han dado duro a Mélenchon sionista, Mélenchon el enemigo de Israel, etcétera, etcétera, porque nos ha tocado asumir esa defensa del pueblo palestino. Entonces, en esa continuidad...
valga subrayar que fue diríamos, el único hombre político en Europa que tempranamente se opuso a la guerra y al genocidio contra el pueblo palestino cuando gran parte de la clase política europea asentía la masacre, ¿no? Exacto. Exacto, y fíjate que había una lección de aprender ahí hasta dónde puede llegar el neoliberalismo para salvar su interés, hasta buscar desaparecer de la faz de la tierra a un pueblo como el pueblo palestino. Y eso fue un proceso de concientización, de autoconcientización, que lo fuimos descubriendo. Mucha gente no creía que lo que pasaba en Palestina, mucha gente nos decía, ustedes son mentirosos, ustedes son pro Hamas, etcétera. Hoy día casi no queda nadie, y quieren intentar hacer un paraíso como Miami, según ellos, con ese pueblo. Entonces, en esa dinámica es que está y se inscribe, y esperamos para largo, este movimiento del bloqueemos todo. Cristian, ¿crees que hay alguna posibilidad de que haya un llamado anticipado a elecciones presidenciales en Francia ante una situación como esta? Mira, Macron tiene una orden que es vender todo y lo que le queda todavía es privatizar la jubilación. Mientras no resuelva ese tema de la jubilación, él no va a irse por la suya. Puede haber un llamado a elecciones legislativas, suspender la asamblea sorpresivamente antes del 2027. Si la presión continúa, tiene que responder con algo. Nosotros decimos destitución, dimisión. Ellos tienen en su mano todavía algunas posibilidades de llamar una nueva elección legislativa, pero yo creo que lo que está claro, tú comenzaste, querido, diciéndolo, la inestabilidad es total, y esto, cada primer ministro no hace más que alargar la crisis política. Tú sabes que no han nombrado todavía gobierno. No hay gobierno, hay primer ministro, no hay gobierno. Retailleau, que es el ministro que manda a la policía a reprimir, también es el ministro que acepta que la policía rompa con fierro los barcos que vienen llegando de inmigrantes, las lanchas de inmigrantes. La policía ahora va y rompe con fierro las lanchas para que se ahoguen. Ay, y así Dios. Lleguen menos a las costas. Es esa Francia la que está en este momento en el gobierno, y obviamente con lo de Palestina y lo que están haciendo con nuestro pueblo, es la única vía en la salida de Macron. Cristian, Emilio, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez los saluda. Les quería preguntar, a ver qué piensan los dos, si en esta situación de crisis también está influyendo el prolongado conflicto, la guerra con Ucrania, y las consecuencias que esto tiene para Europa, ¿no? La guerra en Ucrania contra Rusia. Emilio, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, totalmente. Bueno, que creo que Cristian en su primera intervención remarcaba un dato que yo se lo comentaba a Tilio el otro día y que me parece que no es menor. El hecho de que Macron haya decidido nombrar a quien fue ministro de Defensa en el gobierno da claras muestras de que lo que el gobierno de Le Cornu, en el caso de perdurar un poco más, es un gobierno puesto para alimentar el discurso bélico. Y esto, tiene, me da la sensación, una relación directa, no solo con la evolución de Francia, sino con la evolución europea. No olvidemos que en febrero y en el mes de marzo se anunció lo que constituye la gran iniciativa de las élites, de las clases dominantes europeas para la tentativa de relanzamiento de la economía, y ese anuncio no es nada más y nada menos que la política de rearme europeo. Y estas protestas que se están dando en Francia y que tienen, me parece, una dimensión europea importantísima, están directamente vinculadas a eso, porque el anuncio de gastar 500.000 millones de euros
en la política de rearme supone que esos 500.000 millones de euros se van a sacar del recorte del gasto social. Y justamente lo que determinó la caída del gobierno de Bayrou, que es el primer ministro francés que se acaba de ir, es que Bayrou presentó una propuesta de ley de presupuesto con un recorte de 44.000 millones de euros para alimentar eso. Entonces, es evidente, me parece a mí, que hay, y sobre todo uno toma, digamos, la evolución de la política económica en Alemania y en Francia, una reorientación bélica, podríamos decir, paradójicamente, una especie de keynesianismo bélico neoliberal de las élites europeas. La verdad que es espeluznante todo. Qué decadencia está en Francia, ¿no? Símbolo, cuna de la burguesía, de la Revolución Francesa. Vemos también justamente, es una muestra más que acabada de la crisis de esta civilización que pretende ser civilización burguesa, capitalista. Bueno, es una muestra más. Cristian, querido. ¿Sabes sí. tú que hay una cosa que quería agregarle? Ellos llegaron a la conclusión en Europa que su economía, como no quieren depender de otros en relaciones comerciales, no quieren BRICS, no quieren ese horizonte, porque su amo Estados Unidos les dice que no, y la OTAN aún menos, el proyecto que hay detrás es que la única manera de reindustrializar Francia y Europa, esa Europa que estamos hablando, es produciendo armamento. Claro. Así como producíamos nosotros los autos Peugeot, ¿se acuerdan? Los Renault. Bueno, hoy día no. A ver, cambio de giro, vamos a dedicarnos misiles, supersónicos, aviones. O sea, está estructurado todo en una lógica de la guerra. Y se nos pide a nosotros el 5% de la riqueza se va a ir a esta inversión. Entonces nos están hablando que la salvación de Europa es la guerra y la construcción de esta industria armamentista. ¿Se dan cuenta cómo, hasta dónde han llegado y hasta dónde la locura? Por eso Macron no puede salvarse si no es declarando la guerra a Rusia. Por eso que inventan fake news todos los días, que supuestamente misiles que llegaron a Polonia, a Estonia, a Estonia. Claro, a Estonia. Ya una cantidad de falsos para crear falsos positivos para que todo el mundo diga y justifiquen. Sin embargo, estos bandidos no saben que una guerra, la guerra que ellos quieren, son 13 minutos que se demora el misil desde Rusia hasta París. Claro. Y con eso se acabó, señor. Así es. Nosotros no vamos a respirar más que eso. Si están pensando en la Segunda Guerra, los combates cuerpo a cuerpo, están absolutamente perdidos. La gravedad es esa. Por eso que, queridos, lo único, y hay que defender el pueblo de Gaza, así como hay que defender Venezuela, porque estos bandidos van hacia ese extremo. Nos quieren llevar a una tercera guerra mundial. Europa ha sido lo único que le ha ofrecido a la humanidad. La primera, la segunda, ya quieren la tercera guerra mundial. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. No sé, compañeros, si alguien quiere agregar algo. Hemos abusado de tu tiempo, la verdad, por favor. Muy esclarecedor como siempre, Cristian. Gracias también, Emilio, por estar acá. Por favor, contarle que después en un ratito más vamos a escuchar en el programa, queridos Emilio y Cristian, la entrevista a Michelle Lowy, o Michael, no sé cómo se dice, o Michael Lowy. Bueno, y que justamente, ¿no?, está hablando también en un sentido estructural de esto mismo que vos estás, que recién acabas de mencionar, ¿no?, que tiene que ver con la irracionalidad profunda a donde nos lleva, bueno, esta locura de esta burguesía guerrerista en decadencia. Claro, con Michael hemos hablado fundamentalmente el del ecosocialismo y el tema de la guerra. No hablamos de la política francesa. Así que son dos entrevistas altamente complementarias, la tuya y la de Cristian. Es un gran intelectual, a Michelle Lowy, y me alegro mucho que hayan estado con eso. Yo quisiera pedirle un favor a ustedes, que por favor echaran a patada a Milei, porque nos va a ayudar mucho a nosotros. Vamos a ver si... Vamos a hacer lo posible. Estamos
Estamos pendientes y la lucha de ustedes es magnífica, verdaderamente. Vamos a tratar de hacerte el favor. Vamos ahora. Gracias, Cristian. Un gran abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias, Emi, también. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un beso grande, Emilio Tadei, Cristian Rodríguez, de la Francia Insumisa. Esperemos que se fortalezca esa herramienta política también acompañando al pueblo francés en su lucha, que esto parece que está recién comenzando, ¿no? Ya tiene 2 semanas, pero vamos a seguir teniendo que hablar de Francia porque sí, claro, esto continúa. Bueno, y en Diálogo Internacional vamos a una tanda y enseguida volvemos. Quédense. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacavento tiene la receta. Medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo general, en su nuevo horario, los domingos a las 18. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio.
Nacional, una mirada de nuestra América, y ahora vamos con la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, como decíamos al principio del programa, vamos a comentar un poco la posibilidad que tuvimos la semana pasada de estar en Caracas participando de una reunión plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual, bueno, listado, se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre el inicio de esta plenaria, y por suerte tuvimos los invitados internacionales para poder participar del mismo, en un contexto que todos sabemos que lo hemos estado conectando, de la movilización de las naves de Estados Unidos en el Caribe, amenazando a Venezuela, y no solo a Venezuela, sino a toda la región, las acusaciones contra Maduro y Diosdado Cabello de liderar el cartel de los soles, la apuesta de una recompensa por la cabeza de Maduro que va en aumento, ¿no? Todas estas 50 cosas. millones 50 millones de dólares, cosas que parecen más del viejo, los que somos grandes ya, esas películas del sábado de superacción, que de la política internacional real, ¿no? Marcelo, nomás esto, 50 millones de dólares, el doble de lo que Estados Unidos ofrecía por Osama Bin Laden. Así es. Imagínate. Así es, está cotizado el presidente. Y aparte, Maduro. como si no se supiera dónde está. Exactamente. Bueno, en este marco se llamó a esta plenaria extraordinaria del PSUV, en el cual pudimos asistir primero a una intervención de Diosdado Cabellos, que es ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el secretario general del PSUV, ¿no? En el cual, bueno, se centró en denunciar el asedio de los Estados Unidos, descartar que Venezuela pueda ser considerado un país narco o terrorista, como lo están acusando en Estados Unidos, diciendo que el verdadero cartel que hay que tener en cuenta en América Latina y en Estados Unidos es la DEA, es la gran organizadora del narcotráfico, ¿no? Y remarcó que más allá de estos argumentos, todos sabemos que en realidad el verdadero interés, además de geoestratégico y geopolítico, es las reservas de petróleo, agua, gas y minerales, sobre todo petróleo en primer lugar, que tiene Venezuela y que es lo que le interesa a los Estados Unidos. Y ahí adelantó uno de los puntos centrales que trataron en esta plenaria, que es que frente a estas amenazas había que prepararse para pasar de la revolución pacífica a la revolución armada. Ahí empieza una de la definición fuerte de todo este encuentro, claro, que tenía que ver con que dejar en claro la voluntad de Venezuela de defenderse, claro, si Estados Unidos ataca. O sea, como se dijo muchas veces, Venezuela no le va a declarar la guerra a nadie, no quiere la guerra con nadie, pero que quede claro que si Estados Unidos ataca e intenta invadir el territorio venezolano, se va a responder como corresponde, ¿no? También pasando a una revolución armada. Y se hizo fue muy importante simbólicamente. Empezó el 11 de septiembre. La plenaria estuvo dedicada a la memoria de Salvador Allende. Que era todo un gesto, ¿no? de que no se iba a rendir la revolución bolivariana. Y constantemente se hacía referencia a Vietnam. Claro. ¿No? Y dijo, sí, esa remerita que tenés vos ahí. Esa que tiene Atilio, del Partido Comunista de Vietnam. Ahí está la remera haciendo tono. Todo calculado. Todo calculado. Me la regalaron hace ya. Fue toda una producción previa que hicimos hoy con los... y fue la referencias a Ho Chi Minh, claro, y a la guerra de Vietnam fueron constantes en este encuentro también, para lo que le puede esperar a Estados Unidos si intenta invadir Venezuela. Toman la doctrina, ¿no?, de guerra de Vietnam, ¿verdad, Marce? Sí. Del pueblo en armas. El pueblo en armas, la guerra continuada y trabajar, pero partiendo de una base, que no está, lo que quieren es que todo esto sea disuasivo. Totalmente. Y que no llegue a eso. Pero claro, si Estados Unidos y la administración Trump insiste en esto, si hay agresión. Si hay agresión, se va a responder de esa forma. La segunda intervención importante de esta plenaria fue la de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde hizo todo un planteo para desmontar los argumentos que estigmatizan a Venezuela como país narco, demostrando que en realidad el 85% de la droga que sale de América Latina pasa por el Pacífico, ¿no? Y que si Estados Unidos quisiera frenarlo realmente,
hasta tendría un aliado en Venezuela para trabajar contra el narcotráfico y no generar toda esta amenaza en el Caribe que está llevando adelante hasta ahora. Y terminó con una intervención del presidente Nicolás Maduro, en el cual volvió a insistir que para la revolución bolivariana la principal forma de lucha es la política, no la armada, y que así, desde la época de Chávez, se ha resistido a los intentos de golpes, a las guarimbas, a los bloqueos, y que esa siempre fue la respuesta de Venezuela. Pero insistió, si nos atacan militarmente, la respuesta estará a la altura de las circunstancias. Y dijo, y planteó para este proceso de la plenaria que empezó cuando estábamos allá el 11 y el 12, pero sigue toda esta semana, y este fin de semana se tomaban las resoluciones. Eran plenarias conjuntas tanto del partido como de la juventud, del PSUV. 3 temas planteó Maduro que era lo que había que tener en cuenta ahora. Primero, consolidar la capacidad del gobierno para resolver los problemas del pueblo en cualquier circunstancia. O sea, poder seguir trabajando y tener gobernabilidad y poder atender los problemas en la situación actual o en un empeoramiento que pueda haber de la situación por la agresión estadounidense, pero garantizar que el gobierno pueda seguir atendiendo las necesidades. En segundo lugar, consolidar el proceso popular constituyente y la organización comunal, profundizando la democracia directa. Este es todo un proceso que se está dando en Venezuela, en donde se va avanzando a una redistribución política a través de las comunas, ¿no? Con mucho de autoorganización, de democracia directa, etcétera. Entonces, fortalecer que en realidad eso es el poder popular y la base en la cual se sostiene el proceso bolivariano, y creo, y a mi entender, la experiencia más importante que uno puede encontrar en Venezuela es esta organización comunal. Socialista. Las comunas socialistas, claro, y cómo se está trabajando ahí realmente explica muchísimo de cómo puede seguir avanzando y lo que ha mejorado, a pesar de todas las agresiones, Venezuela en estos últimos años. Y el tercer punto, obviamente, es textualmente, dijo que el PSUV, como articulador del bloque histórico, se prepare para pasar de las formas de lucha no armadas a la lucha armada si Venezuela es agredida, ¿no? Entonces, fue muy importante esta reunión, se remarcó todo el tiempo que si se ataca a Venezuela, se ataca a toda América Latina. Claro. Está la idea que estos movimientos de Estados Unidos tienen más que ver para generar el clima de desestabilización hacia el gobierno, cosas que uno camina por Caracas y dice, es imposible que lo logren, parece al revés, porque todo se fortalece, ¿no? Pero parten esta idea, no se van a animar a entrar, ¿por qué? Porque si atacan a Venezuela e intentan ingresar al territorio venezolano, la gran población de América Latina va a estar en contra y va a apoyar a Venezuela, y no solo eso, los millones de latinos que viven en Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Entonces sería una situación muy compleja, pero esto no quiere decir que busquen por todas las formas tratar de desestabilizar o de atentar contra Nicolás Maduro y su gobierno. En medio de todo esto me preguntaban cómo se veía, cómo estaba la situación, y la verdad que uno hablaba con los caraqueños, la vida continúa normalmente, los sectores más activos de la sociedad se están alistando para tener entrenamiento militar llegada a la situación, se están haciendo a la noche algunos simulacros de ataques para estar preparado en algunos barrios, pero les decía, el viernes a la noche uno salía por Caracas y estábamos más preocupados nosotros de afuera que los caraqueños que viven ahí. Totalmente. Y que está la flota en las orillas, ¿no? Así que me parece que había delegados de 22 países que estuvimos invitados para esta reunión, y se quedó, obviamente, en seguir trabajando en la solidaridad activa y muy fuerte en cada uno de nuestros países, denunciando y dejando bien en claro que cualquier ataque a Venezuela es un ataque a toda América Latina, y que lo tenemos que entender de esta forma. Hoy había un despliegue militar, perdón. Que hoy justamente, ayer y hoy hubo todo un despliegue militar, hoy hubo un desfile por todo Caracas, sacaron los tanques a las calles, las armas, la gente los vivaba en la principal autopista de la ciudad de Caracas, la gente los vivaba pero lleno de gente alrededor,
continúan de manera sistemática el alistamiento y el adiestramiento, como vos decías, en los barrios, en diferentes lugares de todo el país, y también hay movimientos y maniobras y ejercicios militares en las islas del Caribe de la flota venezolana, por supuesto, de la Marina venezolana, porque además esto se agravó porque en los últimos días hubo nuevos... Exacto, digo que todo en este contexto también estuvo los ataques a esos pesqueros que quisieron hacer pasar como traficantes de droga, ¿no? Que después tenían... Desde que decían que tenía 11 tripulantes hasta que tenía 5, la gran pregunta es si realmente estaban transportando droga, ¿por qué no lo detuvieron? En vez de matarlos a todos, hasta uno de los videos que decían que estaba hecho con inteligencia artificial por los defectos, ¿no? O sea, ese es el clima también en el cual todo esto, como vos decías, Paula, se está dando, y estos ataques a esos barcos pesqueros no hace más que aumentar la indignación del pueblo venezolano, y creo que de toda América Latina hacia estas políticas. Claro, ¿no? porque si lo hicieron deberían haber tenido por lo menos la decencia de devolver los cuerpos a sus familiares, cosa que no hicieron. Que no lo hicieron. Digo, o al mismo tiempo demostrar el decomiso de la supuesta droga que no mostraron. El otro asunto es que, tal vez complementando esto, Marcelo, creo que se firmó un acuerdo de asociación estratégica con Rusia en estos últimos días, o un acuerdo especial. Ya tenían unos acuerdos con Rusia y se van firmando constantemente en distintos campos, ¿no? Claro. Pero ya tiene hace rato unos acuerdos importantes. Asociación estratégica integral, como tiene con China. Tiene con China y tiene con Rusia. De los más altos niveles que China y Rusia tienen de tratados a nivel internacional, lo tiene firmado Venezuela. Y a partir de ahí se van firmando otros específicos, ¿no? Pero preguntaba yo allá y me decían que a pesar de toda la política de los Estados Unidos, la relación, obviamente, con Rusia y con China se va fortaleciendo cada vez más. Sí, también paralelamente a que este narco, a propósito decimos, ¿no? Narco rubio, tiene esta política guerrerista, desde Venezuela, incluso el presidente Gustavo Petro también, otro de los blancos de ataque en estos días, junto con Lula, junto con Brasil, otro de los blancos de ataque de Estados Unidos. Petro tuvo un discurso muy, muy importante, búsquenlo, ahora estamos en tema Venezuela, después vamos a tocar tema Colombia en otro programa, búsquenlo igual, porque la queja airada de Petro frente a la certificación, o sea, el quite de la certificación de país que lucha contra el narcotráfico. Y bueno, frente a eso también hubo una denuncia muy importante. Colombia dijo que le iba a dejar de comprar armas a Estados Unidos. Digo, pasan cosas interesantes, pero además los que están decomisando drogas son la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ejemplo, en una rueda de prensa de hace 2 días, Diosdado Cabello anunció que habían capturado un buque que justamente no lo bombardearon, que podrían haberlo hecho porque incluso ante reiteradas avisos de que frene para revisarlo, para ser decomisado por parte de la Marina venezolana, el barco no paró, la embarcación no paró, siguió, o sea que podrían haber tenido la excusa para asaltarlo con armas y sin embargo no lo hicieron. Y cuando finalmente lograron que pare, decomisaron un cargamento de drogas impresionante, y además estaba presente lo que denuncian un agente de la DEA, con lo que presumen que estaban preparando una cosa de falsa bandera, ¿no? Así es. Una cosa de falsa bandera para seguir alimentando esta excusa de que están en el Caribe para impedir que el narcotráfico llegue a Estados Unidos, cuando es ridículo por donde se lo mire. Pero también hace 4 días atrás, también Trump anunció que habían matado a 3 pescadores de otra nueva embarcación. También, como contamos la semana pasada, hubo un asalto, estuvieron 8 horas los marines de un destructor de no sé cuántos cientos de marines en una lanchita chiquitita con 9 pescadores de atún. Las abordaron, estuvieron 8 horas ahí y justamente no pudieron. Se supone que también querían plantar droga y inventar algún caso, y no lo pudieron hacer porque los pescadores rápidamente dieron aviso a las autoridades. Bueno, pero para complementar el informe de Marce, me parece que
es esto, ¿no? Contra lo que quieren atentar. Yo me olvidé de contar también, pero fue re interesante, sabes, Marce, que estuve hace unos días también antes que vos en Venezuela y tuve la oportunidad una vez más de visitar una comuna socialista. Estuve en la comuna El Panal, que está en el barrio 23 de enero, que es una zona con una tradición de lucha muy importante. Y bueno, de conocer esto de primera mano, ustedes ya también han conocido otras veces que han ido para allá, esto que no se conoce, esta realidad de la construcción del socialismo en Venezuela, de sociedades alternativas, del poder comunal, que además está, bueno, preparado, armado moralmente, ¿no?, para resistir a esta embestida. Esa experiencia es de lo más hermosa, son comunas también productivas. Visité la fábrica de uniformes que los reparten además el Estado gratuitamente ahora que están comenzando las clases. Son fabricados en estas comunas socialistas. Bueno, hay diversas organizaciones, ¿no?, de vanguardia y avanzada, que son las que estimulan permanentemente la organización popular. Y bueno, la verdad que lo que se puede ver en esta población es la conciencia, porque si no, no se explica, ¿verdad? Semejantes ataques permanentes, sistemáticos, tantos años, y Venezuela está ahí en pie. Así que, bueno, la verdad que seguimos atentas y atentos a lo que está... me olvidé de comentar esto, que hubo una nueva amenaza. Estaba buscando justamente... miren, tengo el diario Clarín. Hubo una nueva... todos los días, ¿no? Trump con su... Ahora vamos tal vez a tener una entrevista para sumar a la cuestión de Trump, pero ya hoy Trump amenaza a Venezuela con consecuencias incalculables con consecuencias incalculables si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados en un momento de alta tensión entre ambos países. Eso dice Clarín, ¿no? Ninguna tensión. Lo que hay es una agresión unilateral. Pero dice, dice Trump, queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales que incluyen a los peores del mundo en asilos de insanos. Esas son palabras de Trump. En asilos de insanos que el liderazgo de Venezuela empujó a los Estados Unidos de América. Miles de personas han sido gravemente heridas o incluso asesinadas por estos monstruos. A ver, ¿cuándo Venezuela se negó a recibir y repatriar personas que están siendo deportadas? ¿O cuándo los mandó para Estados Unidos? ¿Y cuándo los mandó al contrario, no? Bueno, la verdad que... No, Atilia, vos entregate, sí, por supuesto. Bueno. Acá las riendas las tenemos cortitas, sí, ya veo. Estamos bien de tiempo, sí, adelante. Quería hablar, supongo que hubo una referencia a la solidaridad con el pueblo palestino, supongo. Sí, fue constante, obviamente, una de las cosas que apareció constantemente de todas las delegaciones y del gobierno de Venezuela y del partido del PSUV. Bueno, es el tema Palestina, siempre presente y llamando a fortalecer la solidaridad, ¿no? Tenemos a alguien que puede decir algo sobre eso. Alguna vez dijo algo, me parece. Me parece, a ver si lo reconocemos. La orientada lo reconoce. La cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables. Repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, ¿no? Sí, Faltó, se cortó ahí, pero... Esto es Fidel, ya lo veíamos, en las Naciones Unidas, 12 de octubre de 1979. Parece que estuviera hablando hoy. Hoy, incluso, yo estuve buscando unos materiales, pero tenemos demasiado material para el programa, pero inclusive una excelente entrevista que le hicieron a Noam Chomsky, y se le hicieron con todo el objetivo de hacerlo aparecer como un
antisemita, él, nada menos que es judío e hijo de un rabino, ¿no es cierto?, del año 2009, y la actualidad de esas palabras de Chomsky realmente son impresionantes. A ver si la próxima semana en el programa las compartimos, porque son 4 o 5 minutos, un poquito largo para la radio, pero realmente tienen una claridad y se pueden aplicar eso que él dijo en el 2009 al día de hoy prácticamente sin modificar una coma. O sea, que lo que vemos que el genocidio no empezó el 7 de octubre de 2023, pero... Y está el último libro de Ilan Pappé, ¿no es cierto?, Breve Historia del Conflicto Palestino-Israelí, que habla desde 1948. Es un genocidio que comienza el mismo día en que se produce la partición de Palestina y se decreta la creación de 2 estados. Así es. Lo que me quedó por decir de Venezuela también, que es interesante tener en cuenta, son las declaraciones de Richard Grenell, que fue uno de los negociadores por parte de Estados Unidos con Venezuela meses atrás. Es decir, que el canal en realidad de diálogo no se corta tampoco, ¿no? Trump tampoco es tonto, están los intereses de la Chevron bien presentes en Venezuela. Richard Grenell, en el marco de un encuentro de esta conferencia de pensamiento y acción conservadora, esa que tanto le gusta a Milei, declaró que dijo: he ido a ver a Nicolás Maduro, me he sentado enfrente de él, he articulado la posición de Estados Unidos primero y entiendo lo que él quiere. Creo que aún podemos tener un acuerdo, creo en la diplomacia, creo que todavía se puede evitar una guerra. Bueno, en fin, vamos a seguir hablando de Venezuela, mucho más. Antes de ir a la pausa, les cuento que tenemos el auspicio en este programa de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. Iriarte Verde es una cooperativa de trabajo de alimentos agroecológicos, alimentos naturales, frescos, verduras, frutas, pero también productos de almacén de todo tipo, lácteos, bueno, de todo. Es un lugar hermoso que pueden ir a visitar en la calle Río Limay 1233 en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, o pueden llamar al 4301-9710 o al 153603-0810. Y pueden ir, como decíamos, de martes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 14 horas. O entrar a iriarteverde.com.ar y ahí tienen la tienda online en la que pueden pedir y les llevan a domicilio. Antes de ir a la tanda, pasamos una cosita más para ir entre las tantas que tenemos para difundir hoy. Yo recuerdo, la vez pasada sorteamos entradas para este recital que va a tener lugar mañana. Es en San Abasto, un lugar maravilloso ahí en el Abasto, un lugar muy noventista. Se trata de la presentación del disco Aire de Magnolias, que es el mismo grupo el mismo nombre del grupo, ¿no? Aire de Magnolias, que presenta su nuevo disco ahí en San Abasto. San Abasto es en Sánchez de Bustamante 632, ahí en pleno barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana domingo 21 de septiembre a festejar la primavera con música latinoamericana a las 19 horas. Pueden sacar entradas online, buscan Aires de Magnolias o directamente mañana ahí en San Abasto. También pueden escuchar el disco en YouTube. Y bueno, tenemos más charlas y cosas para invitar, pero ahora vamos a una tanda en diálogo internacional y enseguida volvemos. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Somos Radio. AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora es indudable que hay un problema muy muy serio con la política norteamericana hacia América Latina y la redefinición de su inserción en un sistema internacional que ha cambiado de una manera notable, extraordinaria, ¿no es cierto? Y que Estados Unidos, ante esa realidad, la opción que ha tomado el presidente Donald Trump es apostar fuerte a la recuperación de su control indiscutido sobre América Latina y el Caribe. Con esto yo quisiera recordar a la oyentada que este fue un tema que permanentemente Fidel y el Che plantearon, por eso un poco ese pequeño tramo del discurso de Fidel en Naciones Unidas, que fue el 12 de octubre de 1979, ¿verdad?, en donde ellos siempre plantearon la tesis de que ante contrastes o frustraciones o derrotas que Estados Unidos podía sufrir en otras áreas del planeta, ¿no es cierto?, la reserva estratégica del imperio estaba aquí, en América Latina y el Caribe.
y ellos entonces han apostado en el momento actual a reforzar justamente eso por la vía militar y también por la vía de las presiones, eso que se llama el poder blando, presiones de carácter económica, diplomática, ofensiva mediática, satanización de ciertos líderes, personajes en América Latina, la expansión a todo trapo del lawfare, ¿no es cierto?, en distintos países de la región, todo esto procurando reconstruir una base de apoyo sólida a favor del imperio, como la que lograron en la década de los 70 apoyando la proliferación de dictaduras en América Latina y el Caribe. Este es el juego. Y por eso, digamos, Venezuela, como veíamos recién en el informe de Marcelo, aparece claramente como un objetivo estratégico de primer orden. No tanto porque les interesa a Estados Unidos para nada la democracia en Venezuela, o el imperio de los derechos humanos en Venezuela, o las libertades públicas en Venezuela, sino porque les interesa apropiarse de esa reserva fenomenal de petróleo que tiene Venezuela, que es la mayor reserva certificada. O sea, no es esto un dato que dice el gobierno venezolano porque sí, no es, digamos, una afirmación de grandeza, ¿no es cierto?, del gobierno de Nicolás Maduro Moros, sino que es lo que surge de los distintos organismos internacionales que se dedican a hacer el relevamiento de las reservas petrolíferas o mineras en el mundo. Y todos coinciden en que las reservas comprobadas en Venezuela son superiores inclusive a las de Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, para Estados Unidos, en un horizonte en donde, según sus técnicos, según sus expertos, en un plazo de 40, 50 años, el planeta ya no tendrá más petróleo. Y esto, imagínense lo que significa, porque no va a haber una sustitución. Cuando uno dice no va a haber más petróleo, y a menos que haya un desarrollo tecnológico fenomenal, significa, por ejemplo, que no va a haber más aviación, o que no va a haber más buques de carga gigantescos como los que hay hoy, porque se mueven todos con petróleo o sus derivados. Entonces, ¿cuál es la apuesta de Estados Unidos? Quedarse con esa reserva, que se agote todo el petróleo en el mundo, que nadie pueda mover un automóvil, un camión o un avión o un barco, y ellos tener el control ese absoluto, totalmente militarizado, de esa reserva. Por eso es que el gobierno de Venezuela, previendo toda esta situación, ha hecho estos convenios que decíamos recién de asociación con China y con Rusia. Con China porque es la gran compradora de petróleo venezolano, y Rusia porque existen ahí convergencias de intereses en mantener el precio del petróleo en un cierto nivel que les permita realmente a Venezuela hacer frente a todos los compromisos que tiene. En todo caso, el gobierno de Trump parece estar dispuesto a, si no dar ese manotazo, por lo menos mandar estos mensajes intimidatorios que, como vos decías recién, Paula, no han hecho mella en la población, porque vos estuviste allá hace poco, Marcelo estuvo allá hace poco, nadie de ustedes vio un pueblo abatido, atemorizado, dispuesto a entregarse. Todo lo contrario, me da la impresión esa, ¿no es cierto? Y entonces creo yo de que esto es un dato que Estados Unidos y los estrategas de Trump tienen muy en cuenta, porque se dice muy fácil invadir a Venezuela. Pero Venezuela, como lo recordó un experto militar norteamericano, preocupado por esta tendencia del gobierno de Trump a decir estas cosas que está diciendo permanentemente, el gobierno norteamericano, por ejemplo, parece ignorar que Venezuela es un país que tiene 2 veces el tamaño de Irak. 2 veces el tamaño de Irak. Que Estados Unidos tuvo que poner en Irak varios centenares de miles de hombres y que finalmente terminaron en una especie de empate con un gobierno que dejaron instalado en Irak como un gobierno títere de los Estados Unidos, pero que poco tiempo después cambió radicalmente de orientación. Pensemos de que Estados Unidos fomentó una guerra de 8 años entre Irak e Irán, cuando estaba Saddam todavía, y Saddam era el niño mimado de los Estados Unidos.
indujeron la guerra de Irak con Irán, pelearon durante 8 años, después Estados Unidos se queda con Irak, instala un gobierno títere una vez que voltean a Saddam Hussein, y al poco tiempo ese gobierno cambia de orientación y establece un acuerdo de cooperación con Irán. Entonces, lo que este experto militar dice es que pensar en invadir Venezuela supone movilizar una tropa del orden de los 300 a 400.000 hombres, y pensar que Estados Unidos hoy en día no tiene servicio militar obligatorio. O sea, cada uno de esos militares son contratistas, gente que se ofrece para el cargo y a los cuales hay que pagarle un salario que es bastante elevado. De ahí la importancia de estas organizaciones que ofrecen servicios mercenarios como la ex BlackRock, ahora se llama Academy, ¿no es cierto? Pero eso tiene un costo fenomenal para un país cuyo Estado está fundido. Digamos, cuando digo que Estados Unidos, el Estado federal está fundido, estamos diciendo que es un Estado que debe el 125% del Producto Bruto de Estados Unidos. O sea, está más endeudado que la Argentina, comparativamente en relación al PBI. Y una operación militar de esa envergadura, 300.000 hombres, más todo lo que significa logística, alimentación, municiones, equipo, armamento, es un esfuerzo absolutamente descomunal y además que no va a resultar. Por eso es que los expertos militares están en contra de que vaya a haber en Venezuela una operación militar de los Estados Unidos. Entonces, esto, digamos, de todas maneras, la disuasión que significa el hecho de que haya esta gran movilización de la sociedad civil en defensa de la patria, ¿no es cierto? Estaban esperando en el gobierno 1 millón de voluntarios y resulta que son casi 4 millones la gente que se inscribió. Sí, Esto, y más también. Paula lo comentó la CNN, ¿no es cierto? Que no podemos decir que sea chavista. Y la CNN dijo, bueno, realmente había una respuesta extraordinaria. ¿Qué puede hacer Trump si quiere hacer daño? Bueno, puede hacer ataques selectivos, y a mí me preocupa mucho eso. Sí, hacer daño. Israel, por ejemplo, se especializó en atacar líderes políticos de Hamas o de Hezbollah o de lo que sea con misiles teledirigidos o misiles inteligentes que entraban perfectamente en un edificio de departamentos y tenían que entrar en el tercero B y entraban en el tercero B. No era que iban al voleo a derrumbar todo el edificio. Entraban en el lugar preciso. Esta es una preocupación muy seria. Pueden querer hacer algo así con Maduro o con Diosdado Cabello o alguno de los líderes de la revolución. Sí, y eso sería un peligro. Pueden hacer otra cosa, más loca todavía, porque el problema es que si ellos quieren ocupar Venezuela, Venezuela tiene que funcionar. Entonces, atacarían la gran reserva hidroeléctrica del Guri, digamos, que es la que provee la mayoría de la electricidad de Venezuela. Sería tirarse a los pies. Ocupás un país que primero vos le destruís el sistema eléctrico y no es una manera muy inteligente de actuar. O, eventualmente, tratar de destruir alguna de las refinerías. El palito que la tienen justo cerca de la costa o sobre la costa, en Falcón, me parece. Y bueno, esas podrían ser las cosas que podría ser el gobierno de Trump queriendo evitar un enfrentamiento militar directo y hacer esta clase de atentados que, por otra parte, bueno, en este caso ya no van a poder fingir inocencia, ¿verdad? Pero pueden hacer algo como hicieron los ciberataques aquellos que dañaron el sistema de distribución de energía eléctrica durante mucho tiempo. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, estuvieron como 10 días a oscuras Venezuela y también le salió el tiro por la culata porque el pueblo se organizó, resistió, claro. O sea, pretendían atacar la moral y no sucede porque hay conciencia de que están siendo atacados por las cosas buenas que hacen, pues también tienen un montón de errores, pero los ataques son por las cosas buenas que hacen, porque son un proyecto alternativo y se han desacoplado de la política de Estados Unidos. Han decidido dejar de ser una colonia petrolera de Estados Unidos. Atilio, sí, tenemos que ir a una tanda. Enseguida les cuento a la oyentada que de estos temas y otros pueden venir a escucharnos, porque con Atilio vamos a estar
justamente en la Universidad Nacional de Avellaneda, el 24, miércoles 24, un conversatorio que se llama Democracias Latinoamericanas en tiempos de desintegración. Vamos a estar conversando Eduardo Rinesi, Atilio Borón, Paula Klachko, con la coordinación de Luis Weiner y la presentación de Patricia Domench. Esto va a ser el miércoles 24 a las 9:30 en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas, que es en la sede de España, en la calle España 350, ahí nomás bajando el puente Purredón, cerquitísima del centro, en la localidad de Avellaneda. Así que ahí les esperamos para seguir charlando de todos estos temas. Vamos una tanda y volvemos con Diálogo Internacional. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías YPF que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y vamos ahora enseguida a compartir una entrevista
muy interesante que enseguida les decimos de qué se trata, pero primero también les quería pasar otro aviso, porque el jueves, para quienes están allá por los territorios norte o noroeste de Buenos Aires, van a tener lugar las jornadas en la Universidad Nacional de José C. Paz, primeras jornadas latinoamericanas Imaginando Territorios. Y bueno, van a ser el 25, el 24 y el 26 de septiembre. Un poco en la sede de la Universidad Nacional de José C. Paz y otro poco en el Museo Histórico también de allí. Y yo voy a participar particularmente de un panel que se denomina Pensarnos Latinoamérica. Participan en ese panel Matías Farías, y Paula Klachko, y coordina Sebastián Russo Bautista. Esto va a ser el 25, el jueves 25 de septiembre a las 18:30 en la sede central de la universidad. Y también, antes de irnos a escuchar esta hermosa entrevista, les cuento, ¿dónde se me traspapeló? ¿Quién es el ganador o la ganadora? Del libro Inflación, una costumbre argentina, el libro del economista Andrés Aciaín. Así es, de la editorial Continentes. Exactamente. Acá Leandro Deza me pasa que el ganador es Patricio, con el DNI terminado en 534. Y lo tiene que ir a buscar, ¿en dónde, Atilio? En Badaraco Libros, ¿verdad? En Entre Ríos 921, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, perfecto. Y ahora, felicitaciones. Así es. Vamos ahora, a la entrevista. La entrevista es a Michel Lowy, como contábamos antes. Él es, ¿cuántos papeles, Dios? Acá está. Michel Lowy es sociólogo y filósofo franco-brasileño. Fue director de investigación emérito del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Ha trabajado en los últimos años muchísimo sobre la cuestión del ecosocialismo. Lo entrevistamos hace apenas unas horitas porque, como está en Francia, son muchas horas después, así que los vamos a dejar escuchando, ¿verdad? Claro. Esta hermosa entrevista. Lowy es además autor de una serie de libros importantísimos en la teoría política latinoamericana, de orientación marxista, un marxismo muy refinado, muy sofisticado, y va a hablar sobre la problemática de la catástrofe climática que nos está amenazando. Así es. Bueno, nada más por ahora entonces. Salidas. Nos vemos el próximo sábado, pues. Así es. Espero que nos veamos el próximo sábado. Hasta la victoria siempre. Le damos la bienvenida a Michael Lowy, ¿no es cierto? Uno de los principales pensadores críticos de nuestra América. Él es franco-brasileño, tiene la doble nacionalidad, ¿no es cierto? Y es tan reconocido en Francia como en Brasil. Si tuviéramos que decir la cantidad de libros y artículos que publicó Michael, se nos iría todo el programa, ¿verdad? Hay uno que a mí me marcó en mi juventud, porque lo leí cuando apenas había salido en tu primera versión, es La teoría de la revolución en el joven Marx. Un texto magnífico, que lo seguimos recomendando todavía hoy. Y lo más reciente, la contribución que ha hecho Michael al tema del ecosocialismo, ¿no es cierto? Pensando en esto de un marxismo en permanente reconstrucción, no un marxismo que es una piedra filosofal ya acabada, sino un elemento que requiere revisar algunas de las tesis fundamentales en consonancia con los desafíos que plantea el capitalismo contemporáneo. Bueno, con Paula, que está acá conmigo ahora en el programa, y a quien le damos la bienvenida, queremos hablar un poquito sobre cómo estás viendo toda esta problemática de la catástrofe climática fenomenal en que está cayendo el planeta. ¿Qué recepción ha tenido este trabajo que vos junto con otros amigos han hecho? Creo que Elma Talfater también estuvo trabajando en este tipo de problemática. ¿Qué recepción han tenido ustedes
en los círculos de la izquierda, esta reflexión de pensar la problemática del socialismo teniendo en cuenta la crisis fenomenal que tenemos en el momento actual. Sí, bueno, creo que la temática del ecosocialismo o del ecocomunismo, si se quiere, es algo que está ocupando cada vez un mayor espacio en la reflexión de la izquierda anticapitalista, del movimiento ecológico, en sus variantes más radicales. Y bueno, hay todo un grupo de gente por todo el mundo trabajando esas temáticas en Estados Unidos. Mi amigo John Bellamy Foster, todo el equipo de Monthly Review. En Japón está Koei Saito, cuyos libros han tenido un enorme éxito en Japón. Y bueno, nosotros en Europa estamos algunos, ¿no? Como Daniel Tanuro en Bélgica, yo en Francia, etc. Bien, entonces es un esfuerzo, pero la verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Estamos muy preocupados porque la crisis se está agravando, la crisis ecológica, la crisis ambiental y el cambio climático están agravando con una rapidez creciente. Estamos viendo por toda parte los incendios, las catástrofes, las inundaciones, la temperatura subiendo a niveles insoportables, etc. Y los gobiernos en su mayoría se caracterizan por la inercia, ¿no? En los mejores casos hablan, vemos, hay que hacer algo. En los peores, como Trump y tantos otros, dicen no hay que hacer nada porque no existe nada, ¿no? Entonces hay que sacar más petróleo y más carbón. Y punto. No, son poquísimos los gobiernos, algunos en América Latina quizás que sí están tomando la cosa en serio, pero no consiguen hacer mucho, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro en Colombia, le tengo mucha admiración, pero ¿qué puede hacer el pobre Petro para enfrentar una temática tan amplia, tan global y tan decisiva para el futuro de la humanidad, ¿no? Porque de eso es lo que se trata, ¿no? Lo que está en juego es nada menos que un peligro existencial para la especie humana, ¿no? Porque el capitalismo tiene una dinámica no solo ecocida, sino también humanicida, ¿no? Es decir, su dinámica puede llevar, ¿no? En las próximas décadas, no en un siglo, pero en las próximas décadas, a condiciones de vida imposibles en ese planeta, ¿no? Y sabemos que no hay planeta B. Ese idiota llamado Elon Musk quiere hacer un viaje a Marte si la cosa se hace muy, muy difícil aquí, pero ¿para qué sirve eso, no? Yo espero que vaya lo más rápido posible para Marte y se quede por allá, ¿no? Pero obviamente no es una solución, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las condiciones en este planeta antes que sea tarde de más, ¿no? Eso es mi llamado, ¿no? Organicémonos, luchémonos antes que sea tarde de más. Esto me recuerda mucho, seguramente a ti y a Paula, el famoso discurso de Fidel en la primera cumbre de la Tierra. ¿Recuerdas cuando Fidel dijo hay una especie en peligro porque se están agotando las condiciones medioambientales, sociales, planetarias que hicieron posible la aparición de esta forma de vida en el planeta Tierra? Y en ese momento yo recuerdo que estuve viendo una grabación de esa reunión que se hizo en Río, ¿no es cierto? Estaba el Collor de Mello como presidente, estaba Salinas de Gortari, presidente de México, estaba Alberto Fujimori de Brasil, Menem de Argentina, y todos con una sonrisa burlona, diciendo, este viejo Fidel viene para hablar siempre de las catástrofes, de la revolución, son puras tonterías. Mira hoy cómo todo aquello, digamos, desgraciadamente se materializó, ¿no? Exactamente. Cada vez más, ¿no? Ese llamado es cada vez más urgente, y realmente, infelizmente, no tenemos otros Fidel Castro hoy, ¿no? Tenemos la gran mayoría de los gobiernos son incapaces de enfrentar el desafío porque están al servicio de un sistema que es el sistema capitalista, que no puede existir sin las energías fósiles, sin el expansionismo ilimitado y por tanto sin una dinámica
suicida, ¿no? Porque de eso se trata, es una dinámica suicida, ¿no? Eso es el desafío. Sí. Paula. ¿Puedo? Sí, dale. Dale. Bueno, encantadísima de poder hablar con el profesor. Es un placer, también lo venimos siguiendo, por supuesto, estudiamos. Dan ganas de hacer muchas preguntas, por el tiempo acotado, empiezo por alguna. Dado bueno, ustedes, como decía también Atilio, Fidel, por supuesto que vislumbraron hace ya muchos años el nivel de catástrofe a la que nos podía llevar este capitalismo depredador, y ahora lo vemos ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿cómo relacionás, qué relación haces entre este momento catastrófico, esta crisis multidimensional, crisis civilizatoria que tiene al propio planeta y la especie en su centro, la propia supervivencia? ¿Qué relación haces entre eso y los actuales escenarios de guerra que se están librando en el mundo, que son bastantes, algunos guerra directa, bélica, otros tipos de guerra, pero guerra al fin? Y también te meto a la segunda pregunta, me quedará una tercera para después, si hay tiempo. La segunda sería, ¿cómo pensás que la clase dominante, más allá de sus locuras de escapar a Marte, o bueno, que por ahora parecieran ser locuras, ¿cómo pensás que lo piensa, sí, valga la redundancia, en función de su propia supervivencia? Porque la crisis planetaria y ecológica también le afecta a la propia vida de las clases dominantes. Mira, bueno, lo de las guerras creo que es resultado de quiebre de la organización, digamos, internacional, que existió mal que bien durante los años de la Guerra Fría. Como eso se descompuso, ahora tenemos una ley de la jungla, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana, y por eso vemos multiplicando las guerras y los genocidios, ¿no? Porque lo que pasa en Gaza es realmente un genocidio, ¿no? Pero bueno, quiero contestar tu segunda pregunta, que es ¿qué pasa con la clase dominante? ¿Qué están pensando ellos? Bueno, creo que la primera cosa de su actitud es la misma actitud que tuvo el rey de Francia, Luis XV, cuando uno de sus consejeros le dije: mire, majestad, si la cosa continúa así, va a haber una revolución en Francia. Y él dijo: después de mí que venga el diluvio. ¿No? Eso es la actitud de la clase dominante, de los que están investiendo su interés en el petróleo, en el carbón, en el plástico, en los automóviles, todo lo que tiene que ver con ese complejo que yo llamo la oligarquía fósil, ¿no? Y los gobiernos que representan eso, y los gobiernos de corte neofascista como Trump, ¿qué tienen en la cabeza? Eso, no, después de mí que venga el diluvio, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental. Ahora, hay también algunos dirigentes políticos, sobre todo, tal vez también económicos, que dice, hay un proverbio que es el peor ciego es de lo que no quiere ver. Es decir, ellos no quieren ver la realidad, entonces inventan una otra realidad, ¿no? Que el cambio climático es una invención de los comunistas chinos, en fin, cualquier cosa, ¿no? Cosas más absurdas, pero sí. Hemos visto en la historia del capitalismo momentos en que sectores de la clase dominante, ¿no? Tenían las creencias las más absurdas, ¿no? Bueno, el nazismo, por ejemplo, etc. Entonces, eso es parte del sistema. Y bien, y hay otros sectores más racionales que creen que van a encontrar una solución técnica ya, ¿no? Que va a resolver todo el problema, es una cuestión de paciencia, etcétera. Ya vamos a encontrar la solución técnica, etcétera, y en función de eso seguimos como antes, ¿no? Y en fin, hay varias variantes, ¿no? Pero el resultado es que yo tengo una comparación, ¿no? Para entender lo que está pasando. Digo, somos todos pasajeros de un nuevo Titanic, el Titanic número 2, que es la civilización capitalista, que está yendo en dirección a
se va a chocar, ¿no? Se va a chocar con un, ¿cómo se dice? Con un iceberg. Con un, ¿cómo se dice? Iceberg. Con un iceberg, exactamente, con un iceberg. La diferencia es que en el Titanic 2, el capitán, los que dirigen el buque, saben que el buque está en dirección al iceberg, ¿no? Pero no quieren cambiar de dirección. Hay algunos de la tripulación que han dicho, pero tenemos que cambiar de dirección, volver atrás. Y le contestan, es muy caro, tenemos que indemnizar a los pasajeros, no puede, es muy caro. Entonces siguen, después hay una propuesta de reducir la velocidad que fue adoptada, pero no puesta en práctica, etcétera. Y ahí sigue el buque, ¿no? Ahí sigue el buque, somos todos pasajeros de ese buque, ¿no? Todos pasajeros. Entonces tenemos que tomar el control de la buque, ¿no? Antes que sea tarde. Dime una cosa, ahora, ¿qué tan fuerte está hoy el movimiento anticapitalista? Por ejemplo, en Francia o en Europa, si quieres, podemos... Porque si no hay un movimiento anticapitalista, esta pretensión de cuidar a la madre tierra no va a prosperar. No, absolutamente. Mira, no te puedo hacer ahora un panorama de toda la Europa porque no, claro, lleva una semana, pero voy a decir de Francia porque es ahí donde vivo y conozco, ¿no? En Francia hay un potencial muy grande, hay una cólera social muy grande contra la injusticia social, la injusticia económica, la injusticia política, ¿no? La discriminación racial, todo eso, que explota de tiempos en tiempos, ¿no? Hay explosiones sociales increíbles como los gilets jaunes, etcétera, y ahora se está preparando otra, ¿no? Bueno, en los sectores más conscientes de esa masa de gente enorme, anteayer estuvo 1 millón de personas en la calle, ¿no? 1 millón de personas. Bien. No digo todos, pero muchos tienen una conciencia antisistémica. No todos saben cómo poner el nombre al sistema capitalista, ¿sí? Pero hay una conciencia antisistémica. Pero, bueno, la gente busca, ¿no?, los instrumentos, los medios, cómo llevar adelante este cambio, ¿no? Se siente la necesidad de un cambio, pero la gente no sabe. El problema también es que con la caída de los llamados países socialistas quedó la idea de que no hay alternativa, ¿no? Entonces tenemos que construir la idea de que sí hay una alternativa, ¿no? Sí hay una alternativa al capitalismo. El capitalismo no es el fin de la historia, ¿no? Bueno, entonces eso, en Francia tenemos ese potencial social en primer lugar, pero también político. Es también una particular. En Francia existe aún una izquierda, ¿no?, con varios matices, desde la más socialdemócrata, más reformista, otra más radical y otra más revolucionaria, ¿no? Y la diferencia de Francia con otros países es que la corriente más radical, por el momento, es hegemónica. Eso es nuevo en Francia. Hace 10, 15 años, 20 años, la socialdemocracia tenía total hegemonía. Ahora la perdió, ¿no? Ahora, las corrientes radicales, por ejemplo, la France Insoumise, etcétera, tiene sus problemas, sus contradicciones, sus límites, pero existe ahí una izquierda que quiere cambiar la regla del juego, ¿no? Que quiere romper con el neoliberalismo y para algunos incluso con el capitalismo, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista político, hay un potencial con muchos problemas. Hubo una tentativa de hacer un frente popular que funcionó hace 2 años, pero ahora está un poco en crisis. Entonces hay muchos problemas, muchas dificultades, pero por lo menos a esas dos cosas. Socialmente, una rebelión social fuerte, organizada por los sindicatos, pero no solamente, que lleva a 1 millón de personas en la calle, que se manifiesta en momentos también de insurgencia, etc. Y hay una expresión política con sus problemas, sus límites, pero que es en la cual una izquierda antisistémica, digamos, en términos generales, tiene un peso grande, ¿no? Pero, dicho eso, no hay ninguna garantía, ¿no? No hay ninguna garantía, hay muchos problemas, muchas contradicciones, y bueno, los capitalistas obviamente tienen también su
su juego, ¿no? Por el momento controlan las cosas. Ahora, la gente de Davos, los intelectuales de Davos están también preocupados por este tema, ¿no? La gente que se reúne todos los años en Davos, que están planteando un capitalismo con más intervención estatal, más regulaciones, demuestran ser, digamos, un sector, la vanguardia del pensamiento burgués, ¿no es cierto?, que tienen una mirada de más largo plazo, y se dan cuenta que el sistema está en crisis. ¿Es correcta esa apreciación mía? Hasta cierto punto. Es decir, hay un sector, sí, en general se puede decir que Europa, ¿no?, y algunos sectores del capital norteamericano, etcétera, se dan cuenta que hay que hacer algo, que no podemos simplemente decir que el problema no existe. El problema existe, tenemos que hacer algo, y están de acuerdo en tomar algunas medidas, etc. Sí, eso existe, ¿no? Pero lo que están dispuestos a hacer es tan poco, tan ínfimo, tan miserable, que no sirve para nada, ¿no?, en última análisis. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, en las reuniones de la COP, las reuniones de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ahí están representados, ¿no?, lo más razonable, ¿no? Y se discute, se toman algunas decisiones que quedan en el papel, ¿no? Es decir, no pasa nada, ¿no? Fundamentalmente no pasa nada. Entonces, el problema es ese. Ahora, claro, tenemos también que luchar para obligar los gobiernos actuales a hacer algo, ¿no? Pero en último análisis, solo vamos a poder, digamos, salvar a la humanidad del desastre si logramos cambiar el sistema, ¿no? Eso es la clave. Pero no podemos quedar esperando, ¿no? Tenemos que luchar desde ahora para imponer medidas inmediatas, reducir el peso de las energías fósiles, en fin, obligar a los gobiernos actuales, ¿no?, a cambiar las cosas, elegir a gobiernos que sean un poco más razonables, etc. Tenemos que hacer eso, claro, ¿no? Pero sin ilusiones, ¿no? Sin ilusiones, porque necesitamos realmente una ruptura civilizacional, un cambio civilizacional para salvar a la humanidad de la catástrofe. Paula, tenías una pregunta, ya nos vamos aproximando al final, pero a ver, adelante. Dale. Bueno, tiene todo que ver con lo que, siguiendo con estos racionamientos también, en la cuestión de cómo pensar las necesarias transiciones, en el marco también del aquí y ahora, ¿no? Atilio tiene en su libro de 2012, América Latina, la geopolítica del imperialismo, un capítulo que lo sintetiza muy bien, de una manera bastante brutal, la contradicción. El capítulo se llama Pachamamismo versus extractivismo. Y se pone en discusión, es una discusión de lo más interesante, porque es una tensión que atravesó y atraviesa la dialéctica de los desafíos políticos en cualquier experiencia que intenta transformar la realidad. Se pone en tensión la necesidad de resolver, valga la redundancia otra vez, las necesidades urgentes de la población, de electricidad, de consumo, de alimento, etcétera, etcétera, además de las falsas necesidades permanentemente creadas por el capital y su aparato propagandístico, que esas las podríamos correr, pero sí las necesidades básicas, con la necesidad también de ir a una transición energética que también ponga a salvo a la humanidad de todo esto que vos alertás. Entonces, yo sé que vos también usted valora muchísimo la experiencia del MST de Brasil, por ejemplo, en ese camino, pero bueno, ¿cómo pensar esta cuestión, esta tensión entre lo que se llama, bueno, una continuidad inevitable de cierto extractivismo para poder resolver la urgencia del momento en gobiernos que por lo menos se proponen resolver las urgencias de la mayoría? Sí. Mira, efectivamente el MST es un muy buen ejemplo, porque es el mayor movimiento social de Brasil, ¿no? Son centenas de miles de campesinos, trabajadores de la tierra que están ahí organizados, además de intelectuales, de estudiantes, de mucha gente, ¿no? Y son gente que tiene sus cuadros tienen una formación marxista, son gente muy seria,
Y ellos tienen un programa no solo de reforma agraria radical, sino una alternativa para Brasil, ¿no? Un otro camino para Brasil. Que Brasil deje de ser productor de commodities para el mercado mundial y que produzca para el consumo de su población, ¿no? Es decir, la soberanía alimentaria. En vez de la soya para engordar los puercos en Estados Unidos, no sé dónde, ¿no? Produjamos arroz orgánico para el pueblo brasileño. Y el MST es hoy ya el mayor productor de arroz orgánico en Brasil, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que existe un movimiento social con una conciencia ecológica y una conciencia política antisistémica, ¿no? Y él tiene propuestas concretas de una transición, porque, claro, Brasil necesita desarrollarse, pero no copiando a los modelos capitalistas que obviamente no son posibles, ¿no? Y no se aplican, ¿no? Pero a través de un otro camino, ¿no? Es decir, tenemos que producir más hospitales, saneamiento básico, agua, etcétera. Es más importante que producir aviones, no fabricar aviones. ¿Quién toma aviones en Brasil? No, es una minúscula minoría de la población. Es decir, la producción de los bienes de servicios tiene que orientarse para las grandes mayorías y no para la élite dominante, ¿no? Entonces, toda una nueva concepción de cómo se debe organizar la producción y el desarrollo. Y obviamente es un proceso de transición, no se va a hacer todo de una sola vez, ¿no? Es un proceso de transición que va a llevar años, ¿no? Pero que hay que iniciar desde ya, ¿no? Llevar la pelea para iniciar desde ya, tomar pasos en esa dirección. Ahora, es una lucha difícil, ¿no? Es una lucha difícil. Tenemos adversarios poderosísimos, ¿no? Que no tienen escrúpulos de ninguna especie, ¿no? Y bien, no hay ninguna garantía de que podemos vencer, ¿no? Pero, como decía Brecht, me gusta mucho esta cita de Bertolt Brecht, ¿no? Quien lucha puede perder, pero quien no lucha ya perdió. Ya perdió, claro. Michael, estamos ya llegando casi al final, pero hablando de este tema de Brasil, ¿no es cierto? No puedo dejar de preguntarte, ¿qué piensas de los 23 años de cárcel que le dieron, o 27 años de cárcel que le dieron a Bolsonaro? 27 años. ¿Tú crees que va a haber una amnistía del Congreso brasileño, que eso se va a quedar así? Porque hay una realidad y es que Bolsonaro tiene un movimiento social muy fuerte detrás, ¿no es cierto? Recordemos que Lula lo derrotó por 1,5% de los votos. Entonces, a nosotros nos preocupa que haya así una irrupción fuerte en Brasil y que de repente se lleve puesto a la Corte Suprema y deroguen. ¿Cómo ves eso? ¿Hay alguna chance de eso? Mira, Bolsonaro no merece 7 años de prisión, merece 50 años de prisión. Claro. Porque además de la tentativa de golpe, es responsable de centenas de miles de muertes en la época de la epidemia del coronavirus, porque él dijo que no había que tomar ninguna medida de prevención, porque eso es un pequeño resfriado sin importancia, etc. No, es responsable, tiene una gran responsabilidad. Pero bien, mira, claro, Bolsonaro y su banda tiene apoyo social, sin dudas, tiene apoyo de sectores amplios de las clases dominantes y infelizmente también de sectores populares a través de la iglesia evangélica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están un poco en la defensiva. Y el apoyo brutal que les dio Trump fue un malo servicio, ¿no? Porque esos patriotas ahora parecen como los hombres del presidente americano, ¿no? Los hombres de Trump, ¿no? Entonces, la bandera de la soberanía nacional está con la izquierda, ¿no? La bandera de la patria brasileña está en manos de la izquierda. Y bien, ahora, la situación es compleja en Brasil, no sé por dónde va a ir la cosa. Hay una presión muy fuerte sobre la amnistía, etcétera. No creo que va a haber amnistía, pero puede haber algún otro compromiso, no sé.
pero es una pelea muy, muy dura, pero el hecho que Trump le dio ese apoyo grosero, esa intervención grosera en la política brasileña fue una ayuda para Lula, de hecho, ¿no? Fue una gran ayuda política para Lula. Bien. Bueno, estamos ya al final casi, no sé, Paula, si tenés algo brevísimo, si no, No, porque podríamos estar horas claro. hablando con el profesor Lowy. No, vamos a respetar los tiempos radiales, Atilio. Bueno, muchas gracias. Bueno, Michael, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado. La verdad que ha sido muy, muy útil para nosotros entender. Quedan muchas preguntas, pero bueno, invitamos al público a que busque tus materiales. Ahí cuando uno pone Google libros de Michael Lowy, aparece una cantidad y varios de ellos están en PDF, o sea que aun cuando la gente no esté donde está el libro publicado, se pueden conseguir. Muchos están traducidos al castellano, así que bueno, Michael, un gustazo inmenso haber estado contigo. Seguiremos en contacto, la mejor de las suertes, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Adiós, entonces. Adiós. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la